Admisión Uni 2008-2. Vamos con este ejercicio. Miren, lo primero que tenemos que leer aquí es combustión completa. De frente, sin leer nada más del ejercicio, nosotros tenemos que saber cómo se da una combustión completa. Una combustión completa se da por la reacción de un combustible en presencia de oxígeno y te va a dar productos como el CO2 más agua. Eso viene a ser una combustión completa. En este caso, ¿quién es el combustible? El combustible te lo están dando en el ejercicio. Una mezcla de hidrocarburos. Esto es una mezcla. Y luego te están dando los detalles de esa mezcla. 75% de metano y 25% de propano. Pero también te están dando que la mezcla pesa 200 kilogramos. Entonces, si el 75% representa a mi metano, puedo sacar sus masas respectivas. De metano sería el 150 kilogramos y de propano sería 50 kilogramos restantes para sumar 200. Ahora, ¿qué nos piden hallar? ¿Cuántos kilogramos de O2 se necesitan para la combustión completa? Entonces, para desarrollar este tipo de problemas muy comunes en admisión, tenemos que saber una cuestión. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo lo que quiero saber es cuánto carbono hay en esta mezcla y cuánto hidrógeno hay en esta mezcla, ya que esa misma cantidad de hidrógeno o de carbono va a ser la misma cantidad de carbono que hay aquí y la misma cantidad de hidrógeno que hay aquí, porque no se va a destruir esa cantidad de hidrógeno o esa masa de carbono, sino que se van a transformar uniéndose al oxígeno para formar otro tipo de compuesto. Entonces solamente tengo que decir metano en este caso y quiero saber cuánto va a tener de carbono. Teóricamente el metano pesa 16 gramos. Y en esos 16 gramos solamente hay un átomo de carbono que pesa 12. Entonces vamos a preguntarnos cuánto carbono hay en 150 kilogramos de metano. Y ahora hacemos el aspa simple, nada más. Y nos va a quedar que x va a ser lo siguiente. 16 por x va a ser igual a 12 por 150 por 10 al cubo. Esto te va a quedar 112.500 gramos. Esa es la cantidad de carbono que hay en el metano. Ahora tenemos que hallar la cantidad de carbono que hay, pero en el propano. Vamos a decir lo siguiente. Propano y aquí vamos a poner carbono. La masa de propano va a ser 44 gramos. Dentro de esos 44 gramos hay 3 átomos de carbono y cada carbono pesa 12, es decir que esto va a ser 36 gramos. Y ahora tenemos nosotros 50 kilogramos de propano. Y en esos 50 kilogramos de propano quiero saber cuántos gramos hay de carbono. Hacemos el aspa simple otra vez y nos va a quedar lo siguiente. 44 por x va a ser igual a 36 por 50 por 10 al cubo. X te va a quedar la cantidad de 40.909,09 gramos. Ya tenemos la cantidad de carbono en el metano y la cantidad de carbono en el propano. Si sumamos estas dos cantidades, nos va a dar la cantidad de carbono total en la parte de los reactantes. La suma sería 153.409,09 gramos. Ahora, ¿cómo hallamos la cantidad total de hidrógeno? Bueno, si te das cuenta, en esta parte los 200 kilogramos solamente representan la masa de carbono y la masa de hidrógeno. Es decir, si yo resto a estos 200 gramos la cantidad total de carbono, me va a quedar la cantidad total de hidrógeno que voy a tener en los reactantes. Entonces, haciendo la resta de los 200.000 gramos menos la cantidad de carbono total, te va a quedar la cantidad de hidrógeno total, que va a ser 46.590,9 gramos. Ya tenemos todo. Ahora sí, tenemos que ir a la parte de los productos, a la parte del CO2 y a la parte del H2O. Vamos a poner aquí, en este caso, CO2 y lo vamos a relacionar con el carbono, porque es lo que tenemos. Y decimos, si de CO2 su masa es 44 gramos y en una molécula de CO2 hay un átomo de carbono y ese pesa 12 gramos, entonces, ¿cuánto CO2 habrá si contiene 153.409,09
gramos de carbono. ¿Cuánto CO2 será? Entonces hacemos el aspa simple y nos va a quedar que X va a representar 12 por X va a ser igual a 44 por 153.409,09 gramos. X va a ser 562.499,99 gramos. Eso es la cantidad de CO2. Ahora vamos con la siguiente molécula, que viene siendo el agua. El agua ya no lo vamos a relacionar con el carbono, sino con el hidrógeno que tenemos aquí, el hidrógeno total. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En agua hay 18 gramos y de esos 18 gramos, 2 gramos van a ser de hidrógeno. Ahora, nosotros queremos saber si tenemos 46.590,90 gramos. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos cuánto sería la cantidad de agua para que contenga esta cantidad de hidrógeno. Hacemos el aspa simple y nos va a quedar lo siguiente. 2 por X va a ser igual a 18 por 46.590,90 gramos. X va a ser igual a 419.318,1. Perfecto. Entonces, esta es la cantidad de agua que existe. Ahora, si sumamos las dos cantidades de CO2 y de H2O y le restamos la mezcla, que es solamente carbono e hidrógeno, nos va a quedar únicamente la cantidad total de oxígeno que se necesita para que el combustible reaccione. La suma de estas dos cantidades sería 981.818,09 gramos. Y a esa cantidad le vamos a restar la cantidad de carbono e hidrógeno para que nos quede obviamente la parte de oxígeno que necesitamos para la combustión. Entonces le quitamos menos los 200.000. Y nos queda 781.818,09 gramos. Pero la pregunta nos dice cuántos kilogramos de O2 necesitamos. Y esto está obviamente en gramos. Por lo tanto, lo tenemos que dividir entre 1000 para que nos salga en kilogramos. Y esto nos va a quedar en kilogramos 718.81 kilogramos. Clave enano.